Y pasamos al segundo texto. Este texto número 2 ha sido extraído de la prueba de comprensión lectora de acceso a cargos directivos del 2021. También el año pasado, pero a cargos directivos. Igualito, el mismo proceder. Observamos el texto, tiene bastantes párrafos, 2, 3, 4 párrafos, 5 párrafos, 6, 7, 8 párrafos. Es más o menos el promedio de párrafos que siempre utilizan los textos del Ministerio de Educación. Entre 7, 8 hasta 11 párrafos, más o menos es el promedio de los textos, de la extensión de los textos que utiliza el Ministerio de Educación. Me dice la maestra Olga en el chat, siempre el texto principal estará en el último párrafo. El texto principal, me imagino que se refiere a la idea principal. Si se refiere a la idea principal, maestra Olga, específicamente le digo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en el texto expositivo y en el texto normativo, estos tipos de textos tienen una parte que se llama conclusión. Y normalmente el autor en la conclusión lo que hace es resumir el texto, sintetizar el texto. Y en esa síntesis, en ese resumen, reitera la idea principal que mencionó a la introducción. Normalmente la introducción es la que contiene la idea principal, pero lo reitera en el último párrafo. Por eso, para mí como lector, bueno, al menos para mí, me es más fácil ir a la conclusión que a la introducción, porque está más cerca a las preguntas. Por ejemplo, si yo estoy aquí en las preguntas, ¿dónde accedo más rápido a la idea principal? Tengo dos opciones, ir a la introducción o ir a la conclusión, pero para mí más cerca está la conclusión, por eso voy siempre a la conclusión primero. Y porque sé que ese último párrafo resume el texto. Es ese último párrafo donde sintetiza el texto. Por eso siempre lo voy a encontrar en ese último párrafo. No porque ahí aparezca, sino porque ahí lo reitera. Muy bien, entonces. Vamos con el texto 2. Y la pregunta dice lo siguiente. A partir del texto, ¿cuál es una definición adecuada de pobreza de aprendizaje? Si dice cuál, eso quiere decir que estamos ante una pregunta de nivel literal. Y yo sé que siempre que dice cuál más a partir del texto es literal. La respuesta entonces tiene que estar dentro de mi texto. Me piden definir a pobreza de aprendizajes. ¿Cómo el autor define la pobreza de aprendizajes? Voy entonces al texto a buscar en qué parte se habla de pobreza de aprendizaje. Desde la primera parte, desde aquí. Busco pobreza de aprendizajes. No me habla aquí pobreza de aprendizaje. Segundo párrafo, tampoco. Tercer párrafo, tampoco no me habla de pobreza de aprendizaje. Mira, aquí apareció algo. Aquí apareció el término. Una vez que encuentro lo que busco, ahí me centro. Dice, ¿cómo se define, según el texto, la pobreza de aprendizaje? Voy a entender aquí, dice, a partir de los resultados obtenidos por diversos países en evaluaciones estandarizadas, la UNESCO y el Banco Mundial han determinado cuántos niños de 10 años no logran leer ni comprender un texto simple. En Irlanda, ese número, y me da datos acá, en Irlanda, Portugal. En el mundo en desarrollo, los países de ingresos bajos y medianos, en cambio, el porcentaje asciende a 53. Se trata en este caso de una tasa se trata en este caso de una tasa de lo que vamos a denominar pobreza de aprendizaje. O sea, aquí me está diciendo ya la definición de pobreza de aprendizaje. ¿Qué es la pobreza de aprendizaje? Entonces, es este resultado que arroja que todos los niños de 10 años que no logran leer ni comprender un texto simple estarían dentro de lo que se denomina pobreza de aprendizaje. Vamos a verificar si en la respuesta hay. ¿A qué se denomina pobreza de aprendizajes? A la insuficiente cantidad de profesionales que contribuyen al desarrollo económico de un país. Es la falta de desarrollo de habilidades para leer y comprender un texto simple de edad de 10 años. Es la ineficiencia de los sistemas educativos. Definitivamente la respuesta está en la letra B. Salta a la vista. Letra B. Marcamos entonces la letra B. Número 7. Número 7. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes países tiene el mayor porcentaje de niños de 10 años que no logra leer ni comprender un texto simple? Dice otra vez cuál. Por lo tanto, también va a ser literal. Más aún si veo que en las alternativas me mencionan datos particulares como nombres de países en este caso. Mira, Irlanda, Portugal, Singapur. ¿La estrategia cuál va a ser? Identificar a estos países dentro del texto y ver cuál de ellos tiene mayor porcentaje, me decía. Entonces hemos dicho
que la estrategia es ubicar estos lugares. Por ejemplo, aquí encontré a Irlanda, por aquí está Portugal, y vamos a buscar Singapur. A ver, vamos a ver dónde está Singapur. Aquí está Singapur. Ahí está, muy bien. Comparo entonces. Me dice qué porcentaje o qué país tiene mayor porcentaje de niños de 10 años que no comprenden lo que leen. Me dice que Irlanda cuenta con 2, Singapur con 3 y Portugal con 6. Literalmente te dice que el que tiene mayor porcentaje de niños de 10 años que no lee es Portugal. Pero si lo comparas, mira, con lo que sucede en los países pobres, 53 y en algunos casos 89% de niños de 10 años que no comprende lo que lee. Es alarmante. Casi al 100% acá, mira. Portugal 6%. ¿Cuál marcarías entonces a la pregunta 2? De manera literal, marcarías la letra B. Esa es tu respuesta. Portugal, según el texto, es el país que tiene mayor porcentaje de niños que a los 10 años no comprenden lo que leen. Vamos con la pregunta número 8. Según el sexto párrafo del texto, me dice sexto párrafo, no me está mencionando todo el texto, me dice sexto párrafo. Entonces quiere decir que debo trabajar solamente con ese párrafo. ¿Por qué se afirma que la pobreza de aprendizaje es moralmente inaceptable? ¿Por qué se está diciendo esto? Tengo que ir al texto entonces a buscar mi respuesta. ¿Por qué se dice que la pobreza de aprendizajes es moralmente inaceptable? Párrafo 6 me dice. Párrafo 6. Primer párrafo, segundo párrafo, tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo. Aquí. Ahí estamos. ¿Por qué se dice que la pobreza de aprendizaje es moralmente inaceptable? La pobreza de aprendizaje es moral y económicamente inaceptable. O sea, no solamente moral, también es económicamente inaceptable. 2 aspectos. Y aquí me dice, es moralmente inaceptable, ¿por qué? Porque existen millones de niños que no tienen acceso a la prosperidad, que se viven en países más desarrollados. Yo te pregunto, ¿esto acaso no es tu respuesta? ¿Por qué se dice que es moralmente inaceptable? Aquí está la razón. Porque existen millones de niños que no tienen acceso a la prosperidad, que sí se viven en otros países desarrollados. Porque hay una diferencia entre las oportunidades que tienen estos niños. Por eso es moralmente inaceptable. Entonces, tu respuesta está clarísima, de manera literal. Porque hay millones de estudiantes de bajos recursos que tienen... Acá está, mira. Tu respuesta. Te pregunto, ¿esto te parece difícil? Texto 2021. El año pasado se ha aplicado esto. No lo estoy inventando. No estoy yo creando un texto para que se acomode a lo que te enseño. Ahí está. Te digo esto porque hay muchos que crean su material y lo acomodan a lo que ellos enseñan para que dé resultado y te sorprendan. Pero aquí justamente te estoy mostrando contextos del Minedu. Mi método funciona con textos de Minedu. No es que solamente se ajusta a mis textos. Te estoy mostrando cómo trabajar los textos del Ministerio de Educación y tú te has podido dar cuenta que durante todas las clases he trabajado con textos así. Textos pedagógicos, textos de varios párrafos como son del Ministerio de Educación. Pregunta 9. ¿Con qué intención el autor incluye las preguntas en el párrafo presentado a continuación? Aquí, en este párrafo. Te dice, ¿con qué intención incluye estas preguntas? Ojo, esto es así igualito como en el examen del sacado. La mayoría de personas da por sentada la capacidad de leer. Sin embargo, el aprendizaje de la lectura supone la conjunción de diversos procesos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos leyendo? ¿La memoria influye en lo que leemos? ¿A todos nos surgen las mismas ideas al leer? ¿Cuánto podemos decir que hemos comprendido un texto en su totalidad? Cuando volvemos a leer un texto, ¿lo entendemos igual que la primera vez? De manera más general, ¿en algún momento terminamos de aprender a leer? El autor se plantea preguntas en este párrafo. Normalmente, en un texto, planteamos preguntas cuando queremos buscar la reflexión. Siempre que se plantean preguntas y se dejan las preguntas así en el aire, vacías, sin responder, esas preguntas lo que buscan es hacer reflexionar al receptor. Buscan que yo cuando lea esas preguntas, pues reflexione, porque no tengo la respuesta a esas preguntas. Entonces, ¿qué busca realmente? Aquí está buscando describir cada proceso cognitivo, evidenciar que los procesos de lectura permiten acceso a diversos campos,
lo que busca es promover la reflexión de que, en este caso, aunque se piense lo contrario, la capacidad de lectura es un proceso complejo. Por eso es que te plantea preguntas. Eso es lo que busca, promover la reflexión. Y la última pregunta nos plantea sobre el propósito principal del texto. Tú sabes que para encontrar el propósito, ojo, mira, primer texto, segundo texto, nos habla del propósito. Para el propósito, tú sabes que hay una fórmula específica. Primero empiezas con verbo infinitivo, más el tema del texto, más idea principal. Esto es lo que tú debes buscar cada vez que te pidan el propósito de un texto. Esa fórmula. Bien. ¿Qué hacemos como paso siguiente? Identificar en las alternativas los verbos. Exponer, presentar, argumentar. Ahí está. Exponer, presentar, argumentar. Yo he visto desde cada pregunta por aquí vi algunos indicios que el texto está dando una postura al respecto. Pero si no estoy seguro, voy a ir al último párrafo del texto, aquí. Mira, normalmente cuando el texto es argumentativo, el autor lo que hace es dar un punto de vista o también proponer, dar una propuesta. ¿Qué es el último párrafo? Mira, terminar con la pobreza de aprendizajes para 2030 requerirá mejoras a un ritmo y a una escala sin precedente. Te está dando su propuesta, su postura al respecto. Para el autor, se va a terminar con la pobreza de aprendizajes de 2030 siempre y cuando hagas cambios a un ritmo acelerado. Y dice que para lograr eso, necesita que haya un esfuerzo de todos los actores, maestros, directivos, ministros, o sea, todo el sistema educativo. Y también que los gobiernos y sociedades asuman sus compromisos. En otras palabras, la conclusión me habla que la pobreza de aprendizajes, para que pueda revertirse, tiene que haber un compromiso de toda la ciudadanía y de nuestro sistema. Entonces, eso es mi idea principal. ¿Qué está diciendo el autor? Está proponiendo algo. ¿Qué está hablando el autor? Lo que está diciéndonos aquí prácticamente es argumentándonos sobre cuánto es importante reducir esta pobreza de aprendizajes. Eso es lo que me da. Busca argumentar sobre la idea de que es importante reducir esta pobreza de aprendizajes. Profesor, ¿y la temática dónde está? La temática está aquí, mira. Y la idea principal está aquí. Es importante reducir la pobreza de aprendizajes. La pregunta 10 me dice el profesor o profesora Jiménez, a ver, ¿puede explicar? No se entiende la 10, vamos a explicarlo, ¿ya? Dice, propósito del autor. A ver. Dentro de los exámenes de comprensión lectora hay una pregunta que siempre se repite y es la pregunta que pide el propósito del texto o propósito del autor o intención del texto. Cada vez que tú tengas esta pregunta se resuelve con esta fórmula que está aquí, mira, por eso lo he puesto aquí. Debes asegurarte que la alternativa correcta tenga esta fórmula. Todas las alternativas lo van a tener, pero no todas van a tener los elementos pues correctos. Por ejemplo, todos tienen verbo, pero no todos tienen el verbo infinitivo de acuerdo al tipo de texto. Todos tienen tema. Ahí está, tema, el tema en los tres. Pero no todos tienen la misma idea principal. Por ejemplo, aquí ve. La alternativa A dice exponer. El exponer es del texto expositivo. El presentar, profesor, del texto expositivo. El argumentar, del texto argumentativo. Si el texto que está leyendo es argumentativo, ¿cuál va a ser entonces tu respuesta? La letra C. Porque el verbo que tú elijas de la alternativa tiene que estar en acorde al tipo de texto. Tiene que estar en relación al tipo de texto. No puedes marcar cualquier infinitivo que se te ocurra. Tiene que ser necesariamente de acuerdo al tipo de texto. Y tiene que cumplirse con esta estructura. Verbo infinitivo del tipo de texto, el tema del texto y la idea principal. Ahora, ¿cómo sabes que es argumentativo? Pues tienes que ir al texto y verificar de manera rápida, porque no tienes todo el tiempo para leer el texto y darte cuenta qué tipo de texto es. La pregunta es, profesor, ¿cómo hago para saber que es argumentativo de forma rápida? Tienes que verificar que en el texto se esté asumiendo los verbos en primera persona, por ejemplo. Si en el texto el autor asume la primera persona, el texto argumentativo. Si en las preguntas
te da algunos indicios para darte cuenta que el texto argumentativo lo tienes que tomar así. No te voy a decir que leas todo el texto porque sería decirte que hagas una lectura innecesaria, ya que no todo el texto te sirve para responder las preguntas. Aquí entonces, si vamos a la última parte, dice, terminar con la pobreza de aprendizaje requerirá. ¿Qué está haciendo el autor aquí? Está proponiendo. Se nota clarísimo que el autor aquí propone. Es una propuesta. Y las propuestas son parte del texto argumentativo. En un texto argumentativo, nosotros podemos encontrar la tesis del texto. Y esa tesis puede ser una opinión sobre el tema o puede ser una propuesta sobre el tema. Entonces, por eso es que reconozco que el texto es argumentativo. Aquí entonces, la respuesta va a ser la C porque sabemos que el texto es argumentativo. Vamos con el texto número 3. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!